viendo la trayectoria. Doctor Fernando Martínez Irigoyen y Erika, gracias por participar. Estamos conectados de los residentes del Hospital Nacional San Rafael y también Hospital Nacional Sacamil para poderte escuchar como el bloque completo de la especialidad de pie diabético de acá de El Salvador. Bueno, la verdad es una gran alegría, un honor y una gran alegría estar presente hoy con grandes amigos, sabios amigos. Así que la verdad que estoy muy contenta. Y la charla de lo que vamos a hablar hoy, nuestro tema de encuentro, es la prevención del pie diabético y el examen de los 3 minutos. Entonces, para eso siempre tenemos que arrancar preguntándonos qué es el pie diabético. Y dentro de las definiciones, una de las más actuales, no la clásica, sino una actual, es que la definición de pie diabético es que es esto, es un síndrome, no es nada sencillo de diagnosticar ni de tratar, es un síndrome que se puede presentar como una presentación aguda o una presentación crónica en el pie de una persona con diabetes, que además tiene varias heridas, puede tener varias heridas en el pie, puede tener una etiología, complejidad y gravedad que son variables. Y por eso es que hacen tan difícil el diagnóstico. ¿Y pueden variar en qué? En la destrucción de tejido, en la profundidad, en las zonas afectadas, los aspectos anatómicos. Y todo esto puede estar agravado por la isquemia, por el edema, por la neuropatía y genera un riesgo de amputación y de muerte en personas que tienen diabetes. Entonces, esta definición es interesante, es actual. Entonces, me quedo con esta definición. ¿Y qué es lo que sucede en la diabetes? ¿Por qué sucede esto en la diabetes? Y la respuesta no es nada sencilla. La respuesta a esta pregunta es compleja. En este diagrama nosotros tenemos los factores fisiopatológicos del pie diabético y básicamente tenemos 4 factores fisiopatológicos, los dividimos así de manera pedagógica. Y por un lado tenemos la disfunción metabólica, que nos lleva a que haya un suministro insuficiente de ATP. Eso nos dificulta el transporte axonal y nos da una degeneración. Eso desde el punto de vista de la disfunción metabólica. Pero también que nos, que nos da una inflamación intraneural de bajo grado. Nosotros eso es lo que tenemos debajo de esta neuropatía, digamos, tenemos la inflamación intraneural de bajo grado y la degeneración de las fibras nerviosas intraepidérmicas. Entonces, acá estamos viendo 2 factores fisiopatológicos. El tercer factor es lo inmunitario. Y ustedes saben que las personas que tienen diabetes tienen un bajo grado de inflamación crónico, y lo que sucede es que la supresión de la producción de óxido nítrico eh, endotelial inhibe la óxido nítrico sintetasa y lo que me conduce es un elevado nivel de radicales. Entonces, esto también me va a dar, por un lado, una cicatrización deficiente de las heridas y por el otro lado, la angiopatía diabética. Entonces, fíjense cómo tenemos, sumado a esto, la infección y la neuroartropatía, cómo esto nos lleva a las úlceras del pie diabético. Dentro de este diagrama esquemático que nos va a representar la fisiopatología de las úlceras del pie diabético, lo más importante y lo inicial y lo que tiene que haber sí o sí para que todo esto se desencadene es la hiperglucemia. La disfunción metabólica nos va a llevar a procesos inflamatorios, la inmunopatía diabética, el estrés oxidativo, la neuropatía diabética, a lo que ustedes ya conocen muy bien, que es la neuropatía sensitiva, motora y autonómica, y la angiopatía diabética, a lo que es la disfunción vascular. En la neuropatía, el daño nervioso se puede deber a múltiples variables, tanto
Puede ser lesiones metabólicas, compresivas, isquémicas y también alteraciones inmunitarias. Entonces, ¿qué pasa? La sangre que llega al nervio es insuficiente, el flujo de sangre que llega se daña fácilmente y además la regulación autonómica del flujo está afectada. Entonces, fíjense cómo, si nosotros podemos verlo al microscopio, podemos ver en este caso un fascículo nervioso y ven toda esa línea celeste que envuelve al fascículo, eso es el perineuro. Si lo vemos en la otra imagen, fíjese cómo se puede contextualizar mejor. Se ve el fascículo transversal y eso que envuelve a ese fascículo, que es el perineuro, y por fuera del perineuro, lo que es el epineuro. Esto, ¿por qué se los muestro? Porque si lo llevamos a un esquema para que esto sea un poco más didáctico, podemos ver que eh, el perineuro, que fue lo que vimos recién, en este caso es lo que está envolviendo a el fascículo nervioso y esas fibras nerviosas que ustedes están viendo que parecen cables verdes, eso que está adentro del perineuro, envuelto por el perineuro, adentro se llama endoneuro. Y las arterias vienen desde afuera. En este caso tenemos la arteria epineural. La arteria epineural da una rama, ingresa a través del perineuro y lo que hace es llevar sangre a las fibras nerviosas que están adentro, al endoneuro. Entonces, lo que sucede acá en la diabetes es que hay una vasorregulación que está afectada y también hay una reducción del suministro de sangre a los nervios. Y además tenemos el daño microvascular. El daño microvascular son las arteriolas epineurales que están anormales y que su luz está obliterada. ¿Por qué? Porque tiene depósitos de grasa, la íntima aumenta su grosor y hay un engrosamiento de la pared. Entonces, fíjense cómo la neuropatía diabética eh, tiene dos blancos, uno por un lado el músculo y el otro la piel. Entonces, también es importante tener en cuenta que para que se produzca la degeneración del nervio, vamos a tener interacciones axogliales que van a estar patológicas, vamos a tener la hiperglucemia, que recuerden que es el inicio de todas las cascadas, y también vamos a tener un nuevo actor, que es la dislipemia. En cuanto a la piel, la inervación epidérmica, miren esto. Acá tengo una imagen de inmunotinción, dos imágenes de inmunotinción. La primera, que es en la que ustedes ven la imagen completa, fíjense que está señalado con flechas, pequeñas fibras que están ramificadas, que se ven en verde, que entran en la lámina basal. Fíjense, esto es un hombre adulto, sano, la primera imagen es un hombre adulto y sano, y cómo se ven estas pequeñas fibras ramificadas. Y en cambio, en la imagen que sigue, tenemos una persona con diabetes, 15 años de evolución de diabetes, es mujer, y fíjense cómo las fibras en la epidermis no se ven. No se ve nada de todo lo verde que vemos en la primera figura. Entonces, las fibras en la epidermis se pierden por completo. Y miren cómo la hiperglucemia nos activa toda esta cascada metabólica, pero también hay factores de riesgo, la hipertensión, la dislipemia, que la persona fume, que tenga insulino-resistencia, porque eso me va a empeorar la microangiopatía y me va a empeorar la hipoxia. Entonces, fíjense cómo todo me lleva estas cascadas metabólicas a la neuropatía. En definitiva, cuando nosotros hablamos de neuropatía diabética, el control glucémico me va a ayudar. No lo es todo, no es la única variable a tener en cuenta, y esto es muy importante. ¿Hace falta que realicemos un control metabólico? Sí, pero no me lo resuelve por completo. ¿Por qué? En la diabetes tipo 1, el control intensivo me reduce el riesgo de neuropatía.
pero en diabetes tipo 2, que de hecho es la diabetes más frecuente, el beneficio es menor. Y esto me sugiere que hay otros mecanismos, que como bien vimos recién, hay otros mecanismos que también se ponen en juego para la génesis de la neuropatía. La dislipemia y la obesidad, y en este caso los lípidos que son neurotóxicos. Entonces, los lípidos oxidados me van a provocar lipotoxicidad neuronal. Y recordar que la neuropatía es una enfermedad neurometabólica sistémica. Entonces, el pie diabético es un universo enorme de variables, enorme, enorme. Y nosotros hasta ahora lo que estuvimos viendo fue el impacto de la neuropatía, ¿no? En el pie diabético. En pie diabético nosotros tenemos también un gran abanico clínico. Las lesiones preulcerativas, que fíjense que es la primera imagen que se ve arriba, eso es una lesión preulcerativa. Está demostrado que las lesiones preulcerativas son el inicio de una úlcera de pie diabético. Entonces, hay un camino lineal también entre una lesión preulcerativa y una úlcera en pie diabético. Las que siguen son úlceras neuropáticas, bien características, con sus bordes hiperqueratósicos. En la tercera imagen el borde está socavado. Eh, las que siguen, las otras tres que siguen son neuroisquémicas y las que siguen son isquémicas, bien isquémicas. Entonces esto es como para tener idea de las imágenes que nos podemos encontrar en este gran abanico. Entonces, las manifestaciones clínicas del pie diabético son múltiples. Podemos tener osteomielitis, infecciones necrotizantes, celulitis, artropatía de Charcot, necrosis digital, úlceras. La úlcera, entonces, no es la única manifestación clínica en el pie diabético. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de prevención? Lo primero que tenemos que saber es que dentro de todo el mundo de personas con diabetes, hay personas que tienen más riesgo. Entonces, las personas que tienen diabetes y tienen más riesgo son las que no ven bien, las que tienen retinopatía, las que ya tienen una enfermedad cardiovascular, tienen una enfermedad renal, fuman, son hombres sedentarios, tienen alteraciones del peso. Todo esto me da riesgo en esa persona que tiene diabetes. Y a su vez, esto de agregar la neuropatía y la vasculopatía, lo que hacen es que a este grupo, segundo grupo de personas que están en riesgo, vamos a encontrar pies de riesgo. O sea, de estas personas que están en riesgo, vamos a encontrar nosotros que sus pies tienen un riesgo que necesitamos chequear para poder clasificar y poder determinar conducta. Entonces, fíjense cómo nos fuimos desde el gran abanico de todas las personas que tenían diabetes a las personas con diabetes que tienen riesgo de padecer pie diabético, que si a eso sumamos neuropatía y vasculopatía, tenemos un subgrupo de personas con pie de riesgo. Entonces, ¿cuál es el significado de la persona en riesgo de ulceración del pie? Es aquella persona con diabetes que no tiene una úlcera en el pie, pero que tiene al menos pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica. ¿Y por qué se ulceran las personas que tienen una úlcera de pie diabético? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar en ese pie? ¿Cuáles son las causas? Fíjense, nosotros hicimos un trabajo de investigación hace un tiempo y vimos que en la población que nosotros estudiamos en Argentina, el traumatismo era el 30%. O sea, las personas tenían un traumatismo banal, un traumatismo no preocupante, y eso desencadenaba la úlcera. Después que el calzado, el roce del calzado fue el 22%. Un dato no menor es que el 18% de las personas no tenían idea, no sabían por qué se habían lastimado, y el 30% restante era un grupo de personas que era un corte mal cortado de uñas, un cuerpo extraño en el calzado que no fue detectado, caminar descalzo.
Entonces, si nosotros vemos que estas son las causas, ¿cómo podemos nosotros trabajar en esto? Este estudio, nosotros hicimos un estudio de investigación pequeño en el que un día de la campaña latinoamericana de concientización y prevención del diabético, que está a cargo del Comité de Pie de la Sociedad Argentina de Diabetes, nosotros el 1 de noviembre hacemos cosas multitudinarias para concientizar. Entonces ese año lo que hicimos fue una investigación pequeña en 5 localidades de Argentina en las que queríamos saber a las personas que estaban pasando o que querían acercarse por la campaña, en las salas de espera, en las plazas, en lugares públicos en general, si querían que les revisáramos los pies, nosotros se los revisábamos así, de manera espontánea. Y dentro de este marco de campaña de prevención, nosotros detectamos que lo más frecuente que encontramos es que la piel estaba seca, que teníamos distrofia unguial, que la mitad de los pacientes tenían alteración de la almohadilla plantar y que el 50% tenía lomas. Entonces, fíjense que acá tenemos ya eh, características clínicas para resolver. En cuanto a esto que yo les conté de que las lesiones preulcerativas condicionan, sí, tanto el callo como la hemorragia, como la ampolla, la fisura, aumentó la probabilidad de ulceración 10 veces. Y también la velocidad de la marcha más lenta se sugirió como un predictor. Entonces, fíjense cómo el riesgo también está determinado por el inicio de las lesiones preulcerativas. Entonces, para trabajar en prevención, además de esto que les cuento que de la campaña latinoamericana y los invito a participar todos los 1 de noviembre, nosotros tenemos que revisar claramente los pies de las personas con diabetes y poder hacer una clasificación de su pie. Entonces, las claves que nos dice el DEFUD para prevenir las úlceras de pie diabético son que identifiquemos a la persona con pie en riesgo, que inspeccionemos y examinemos periódicamente los pies de una persona con riesgo de ulceración. Primero la identificamos y después las inspeccionamos periódicamente. Proporcionar educación estructurada a los pacientes y a los profesionales sanitarios, porque los profesionales sanitarios también necesitan educación. Fomentar el uso rutinario de calzado adecuado y tratar los factores de riesgo de ulceración. Entonces ahora les voy a mostrar nuestra experiencia en esto de trabajar en prevención. Lo primero que hay que hacer es identificar a la persona en riesgo. Entonces, entre toda la cantidad de personas con diabetes, que es nuestra población total, nosotros tenemos que encontrar la persona en riesgo. Y una vez que encontramos esa persona en riesgo, vamos a atenderla en un lugar determinado, porque esto va por rutas asistenciales diferentes. Lo vamos a ir desarrollando en el transcurrir de esta clase. Entonces, a esto nosotros le llamamos consultorio de prevención. Atendemos las personas con diabetes y lo que queremos hacer es detectar el pie de riesgo. Entonces, esto lo hacemos en atención primaria de la salud. Y claramente, cuando la persona ingresa, ya estamos evaluando la marcha, vemos el calzado, vemos las medias, vemos si tiene la movilidad articular, si se puede sacar solo el calzado, si se puede sentar cómodamente en la camilla. Y esto se hace con materiales sencillos. Fíjense que no tenemos mucho más que ganas, tiempo que lo generamos nosotros, abrimos la brecha de tiempo para hacerlo y algunos materiales. Instrumentos pocos. La estrategia para hacer esto, hacer la estrategia del examen de los 3 minutos. En el minuto 1 del examen de los 3 minutos, lo que nosotros hacemos es hacer preguntas a la persona, sus antecedentes. Queremos preguntar si ha tenido amputaciones previas, cirugías, cuánto hace que tiene diabetes, cómo están sus monitoreos, cómo están sus glucemias en ayunas. ¿Presentó una úlcera antes de que nosotros lo estemos viendo? ¿Fuma, toma alcohol? También queremos saber el estado de
actual de esa persona. Le arden los pies, siente hormigueo, dolor, está cansado cuando camina. Notó cambios en la coloración de la piel. Le parece que los pies los siente diferentes, los siente distintos, como caminando en algodones. Los antecedentes y el estado actual entonces nos acercan a esa persona. Tenemos que tomarnos el tiempo para preguntar y para escuchar las respuestas, porque esas respuestas, recuerden que son fundamentales para una muy buena relación terapéutica, para una muy buena relación médico-paciente y el inicio de esto que es salvar pies y hacer prevención. Entonces, en el minuto 2 de manera pedagógica se divide en 4. En el minuto 2 tenemos que evaluar. El examen, hacemos un examen vascular mínimo, un examen neurológico, un examen musculoesquelético y un examen dermatológico. En el vascular, nosotros lo que vamos a hacer es palpar los pulsos, los tibiales posteriores y los pedios, los palpamos como mínimo, nos miramos las características de la piel, si tiene vello, el relleno capilar. En el examen neurológico, lo que tenemos que evaluar es la pérdida de la sensibilidad protectora. Y vamos a utilizar un monofilamento y un diapasón o la prueba de Ipswich, si no tenemos monofilamento. El examen musculoesquelético, lo que vamos a ver son las deformidades, vamos a evaluar la articulación del tobillo, vamos a buscar signos de neuroartropatía de Charcot y en el dermatológico lo que vamos a hacer es evaluar las uñas, la piel, si hay micosis interdigital, las grietas, las fisuras de talón, la distrofia unguial, la sequedad de la piel, las callosidades. Em, Bien, miren acá tenemos varias imágenes. Tenemos en la primera la distrofia unguial, a esa uña hay que tomarle un cultivo, hace falta un cultivo, micosis interdigital, alteraciones esto es un mal cortado de la uña, con una distrofia unguial de la uña y a su vez un mal cortado porque el paciente no ve bien. Entonces esta es una de los mecanismos por los cuales se puede ulcerar. Lastimarse el mismo tratando de cortarse las uñas con un elemento punzante, cortopunzante. En el músculo esquelético, entonces, lo que hacemos es la maniobra del abanico, le pedimos a la persona que abra los dedos de los pies lo más que pueda, y fíjense que en el medio hay una maniobra del abanico normal y en la que sigue una maniobra del abanico patológica. Esto sirve para evaluar los músculos intrínsecos del pie. Acá tenemos una maniobra del abanico normal. Miren esto, acá tenemos todo lo contrario, tenemos una atrofia de los músculos interóseos y lumbricales en la primera imagen, tenemos deformidades estructurales claras que se deben justamente a esta atrofia muscular. En la imagen B tenemos una distrofia unguial, en la C tenemos una maniobra del abanico. Entonces, para el examen neurológico, lo que vamos a utilizar si es en cada pie. Antes lo hacíamos en 10 puntos, después lo bajamos a 4 puntos y en la actualidad lo que hacemos es sugerir la de 3 puntos en cada pie. Esto, fíjense cómo en la imagen se ve que el monofilamento uno lo tiene que apoyar en estos determinados lugares, lo apoya, lo curva y lo retira en 2 segundos. Entonces contamos en nuestra cabeza 1, 2 y en el 2 de nuestra cabeza ya tenemos que haber terminado la maniobra de apoyar, curvar el monofilamento y retirar. ¿Sí? Esa sería la maniobra correcta. Los lugares los tienen en la imagen y lo que se hace es primero hacerlo en la mano de la persona para que entienda y que no tenga miedo, porque muchas veces piensa que esto va a doler. Entonces se lo hacemos en la mano a la persona, le explicamos la maniobra, le, le decimos que cierre los ojos para que nosotros podamos hacer la maniobra sin que la persona vea y que eso no esté inducida a la respuesta.
Y aplicamos en los puntos y vamos a aplicar. Y la persona nos dice si lo siente, ¿no? Siente sí o no. Y vamos a aplicar en los 3 puntos de ese pie y la cuarta vez de ese pie va a ser de manera simulada. ¿Qué significa? Que la cuarta no vamos a aplicar el monofilamento en ningún lugar y vamos a preguntarle si esa persona siente o no siente. Y lo normal es que no debería sentir porque nosotros no lo estamos aplicando. Lo mismo en el otro pie, los 3 sitios donde vamos a apoyar el monofilamento que están en la imagen marcados y la cuarta simulada para hacer la confirmación. Bien, entonces acá tenemos la curvatura. Miren que esto entonces lo tenemos que hacer en 2 segundos. Apoyo, curvo y retiro en 2 segundos. Después tenemos el diapasón. Para el diapasón nosotros hacemos lo mismo en la mano de esa persona, le explicamos que lo que va a sentir va a ser frío y vibración. Entonces se lo hacemos en la mano, buscamos un reborde óseo en la muñeca y hacemos vibrar el diapasón y se lo colocamos en la mano. Entonces, después le decimos que lo mismo lo vamos a hacer en el pie. ¿Qué necesitamos que nos diga? Si además del frío del metal, siente la vibración. Y si siente la vibración, ¿cuándo deja de vibrar? Y nosotros vamos a hacer, el operador, digamos, va a ser la persona que va a censar con su mano cuándo deja de vibrar el diapasón. Entonces, se puede hacer solo con el apoyo y preguntarle si lo siente vibrar. Y también hay otra técnica que es un poco más, va un poquito más allá, que le pide a la persona que avise cuando deja de vibrar por completo. Tanto una técnica como la otra son buenas. Bien, este es el sitio donde se coloca el diapasón de 128 Hz. Y estamos llegando al minuto 3. En el minuto 3 nosotros lo que hacemos es educación. Y es nosotros ahora vamos a sacar el riesgo de esa persona y le vamos a informar el riesgo. Se lo podemos anotar, se lo podemos dar nosotros tenemos un pie en el que le anotamos cuándo tiene que volver, qué riesgo tiene y cuándo tiene que volver. Recordarle que debe mirarse los pies todos los días, el riesgo de caminar descalzo, incluso adentro de su casa. Esto es bastante difícil de hacer para los pacientes. Recordarle el impacto de la dislipemia, de las alteraciones del peso, de lo bueno que es que se alimente bien y de que pueda caminar y pueda hacer su ejercicio diario. Y acá esto con el tema de caminar, las caminatas que nosotros sugerimos tienen que ser paulatinas. Es muy importante, tienen que ser paulatinas las caminatas, porque si no ponemos en riesgo a esa persona. Entonces, ¿cuándo tiene que volver? Y va a depender de lo que encontremos, del riesgo que tenga. Entonces, con la forma en la que lo clasificamos, si la persona no tiene pérdida de la sensibilidad protectora o no tiene enfermedad arterial periférica, el riesgo es muy bajo y lo vamos a ver una vez al año. Si la persona tiene pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica, una de las dos, el riesgo es bajo y lo vamos a ver entre 6 a 12 meses, probablemente sean 6 meses. Si la persona tiene pérdida de la sensibilidad protectora más enfermedad arterial periférica o pérdida de la sensibilidad más deformidad o enfermedad arterial periférica más deformidad, yo esa persona la tengo que ver más frecuentemente. Y va a ser entre 3 a 6 meses, pero probablemente sean 3 meses. Y si la persona tiene antecedentes de haber estado amputada, o sea, tiene una amputación previa, tanto menor o mayor, o tiene enfermedad renal crónica terminal, eh, y tiene pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica, más uno de estos dos factores que les conté, esa persona ya entra dentro de un alto riesgo directamente. Y esa persona la tengo que ver muy frecuentemente. Y muy frecuentemente es probablemente entre 1 a 3 meses. Entonces, fíjense cómo la estratificación del riesgo de pie, lo que me hace, la respuesta que me da es decirle a esa persona lo que tiene, el riesgo que tiene,
y cuándo la voy a citar. Bien, entonces recuerden que lo primero que hacíamos era identificar a la persona y inspeccionar y examinar los pies de las personas en riesgo de ulceración. Muy importante, acá estamos con las enfermeras, mis enfermeras. Y, y otra, el punto 3 de esto de la metodología para la prevención es que tenemos que proporcionar una educación estructurada a los pacientes, a los familiares y a los profesionales sanitarios. Porque todos tienen que estar educados. No sirve que eduquemos solo a la persona, sirve más que eduquemos a la persona y a la familia. Y no sirve que eduquemos a la persona y al equipo de salud que los recibe, no tiene idea de lo que está viendo y no tiene alarma para resolver y decidir qué es lo urgente y qué no. Entonces, todos tienen que estar educados y nosotros nuestra educación va a ser impartida a todos. En este caso nosotros estamos haciendo este es un hospital de día para personas con diabetes. Dentro de un centro de salud lo hacíamos ese día y lo primero que hacemos es desayunar, primero sacarle sangre a los pacientes temprano en ayuna y después de eso un desayuno compartido donde estamos haciendo un taller de nutrición y un taller sobre los cuidados del pie, mientras que desayunamos, vamos haciendo todo junto. Y, y después de eso comienza un circuito de atención de diferentes especialidades donde esa persona va pasando por todos los consultorios uno por uno y va haciendo todas las especialidades. Entonces, es un día, una mañana completa en la que ese centro de salud se cierra solamente para la atención en diabetes y solamente para estos 10 pacientes, porque nosotros atendemos ese día 10 pacientes y hacemos todo el chequeo en general de los pies, la parte nutricional, endocrinología, odontología, oftalmo que ya se hizo previamente, el electro, control de signos vitales, peso, psicología, asistente social. Hacemos todo en esos 10 pacientes, hacemos los dos talleres y focalizamos mucho en la educación y concientizamos a los que trabajan en ese centro de salud de que los pies, el cuidado de los pies es importante. Ponemos el cuidado de los pies, el equipo de salud que lo va a recibir va a ser el primer contacto cuando esa persona tenga un problema en su pie, sepa dónde derivar, sepa qué cosas son importantes, qué cosas tiene que evaluar, lo mínimo, saber a dónde tiene que llamar si ve que hay algo que está complicado. También tenemos folletos, en los folletos mostramos cómo debería ser el calzado, todo esto lo fuimos trabajando mucho en el comité de pie y todo este material está disponible para todo el mundo que lo quiera utilizar. Y proporcionar una educación estructurada a una persona con diabetes que corre riesgo de ulceración, justo la que detectamos, puede prevenir una úlcera, pero tiene que ser una educación estructurada. ¿Qué significa? Que nosotros, por ejemplo, lo hicimos en la sala de espera, pero después cuando el paciente entra a la consulta, volvemos de nuevo a ver, a revisar su calzado, a mirar sus medias, a dar sugerencias para que mejore, a volver a charlar cosas que ya lo habíamos hablado antes en la sala de espera y que a su vez va a tener necesariamente que chequearse en todas las consultas. Justamente ¿por qué? Porque la educación tiene que ser estructurada. No sirve que sea un día puntual, solo y aislado en el tiempo, sino que tengamos que esto hacerlo de manera frecuente. Entonces, fomentar el uso del calzado adecuado. Recuerden que el de Food nos lo dijo como cuarto ítem y para eso tenemos que revisar el calzado, básicamente, revisarlo por dentro, revisar las medias, mirar las alteraciones que encontramos de las zapatillas, siempre sugerir que por el calzado adecuado es una zapatilla deportiva, las medias blancas de algodón. Acá tenemos el calzado, que esto nosotros lo tenemos en el consultorio, le pedimos a los pacientes que le saquen una fotito.
para que puedan ver bien cuando se van a comprar el calzado, mirar de vuelta la fotito. Esto está disponible para su uso. Tratar los factores de riesgo de ulceración, porque vamos a encontrar un montón de factores de riesgo, se los aseguro, se los aseguro. Entonces vamos a tener que hacer pedigrafías, vamos a tener que hacer varopodometría. Después de eso vamos a necesitar hacer plantillas personalizadas. Esta es una imagen de una varopodometría con plantilla inteligente que se coloca intracalzado. Em, necesitamos desbridar, hacer desbridamiento cortante de los elomas, tratar las micosis interdigitales, evitar el roce en las deformidades estructurales, evitar el roce para que no se lesionen los dedos, hacer un índice tobillo-brazo si es que lo tenemos disponible y si tenemos otros métodos, priorizarlos, ¿no? Entonces, estas son las competencias del primer nivel de atención. Todo lo que sea cuidado preventivo del calzado y prevención de lesiones, el examen clínico del pie para poder realizar la categorización del riesgo, detectar todos los factores predisponentes porque seguro vamos a encontrar, diagnóstico de primera línea de la neuropatía diabética, manejo de la claudicación intermitente no invalidante, eh, si tenemos una sospecha de neuroartropatía, por supuesto, eso se deriva, pero la sospecha diagnóstica generalmente es una competencia del primer nivel. En caso de úlceras, diferenciar qué es neuropático y qué es isquémico, porque lo neuropático lo voy a poder seguir atendiendo en el primer nivel, pero lo isquémico lo tengo que derivar. El manejo de la lesión ulcerativa neuropática superficial sin signos de infección y sin isquemia asociada es la competencia del primer nivel. Nosotros en Argentina nos juntamos para escribir esto, nosotros tenemos nuestras propias pautas, pautas para la prevención y el abordaje del pie diabético. En el 2021 se publicaron, trabajamos muchísimo en la escritura y en el consenso de todos los expertos, porque eran expertos de todas las especialidades, que nos teníamos que poner de acuerdo para poder hacer esto, el triage del pie diabético. Así que, bueno, esto lo hicimos en Argentina y es una muy buena opción para que los países trabajen en esto porque realmente tener unas pautas propias de atención en un país es lo que rige, es una normativa superior, digamos, es una normativa del Ministerio de Salud. Em, y lo dividimos como semáforo. El verde es la úlcera de pie diabético no complicada, superficial, sin isquemia, palpo pulso, no tengo infección o tengo una infección leve. Y esto es la clasificación de INSA. Clasificación leve es una infección con un eritema de hasta 2 centímetros, o sea, realmente es una infección leve. Yo decido con el time, lo atiendo en el primer nivel, decido con el time, hago descarga, educo y puedo consultar, podría consultar si necesito una teleconsulta eh, a través de telesalud, de telemedicina a un segundo nivel si es que tengo dudas. Pero si no, atiendo en el primer nivel. Una úlcera que esté complicada es una úlcera profunda que no toco ni hueso ni articulación, pero es una úlcera que no cierra, puede tener una infección moderada, comorbilidades que yo en el primer nivel de atención no las puedo estabilizar, entonces solicito que se vea en un segundo nivel. Y coordino las curaciones con el primer nivel si es que hacen falta y también ahí voy a tomar cultivos si es necesario, realizar estudios complementarios, direccionar el tratamiento y el debridamiento cortante que es semanal. Em, y diagnosticar ataques de pie diabético. Y por el otro lado, en lo rojo, si tengo una úlcera complicada con isquemia no progresiva, sin infección y gangrena húmeda, o sospecha de compromiso osteoarticular, o un charco crónico con úlcera, que también es una entidad bastante compleja, o una isquemia crítica, gangrena húmeda, isquemia más infección o infección severa, tengo que atender en el tercer nivel. Entonces, si ustedes son hospitales nacionales, fíjense que probablemente estén en esta franja roja, manejen este tipo de patologías en la franja roja, pero recuerden que es muy importante que en el primer nivel se atienda
lo que se tiene que atender. Porque si nosotros no logramos hacer prevención en el primer nivel de atención, vamos a tener muchísima más cantidad de pacientes complicados en el segundo y en el tercer nivel. Nosotros hicimos un estudio de investigación evaluando, lo que queríamos evaluar era viendo consultorios especializados de pie de Argentina, los pacientes que llegaban con úlceras, entonces, y los seguíamos a 6 meses. Entonces, esos pacientes que tenían úlceras y que nosotros lo veíamos por primera vez, llegaban tarde, tenían 20 días de evolución de esa úlcera y llegaban tarde a los consultorios de especialización. El 61% había consultado a otro médico y el 43%, y esto es terrible, el 43% directamente pasaba a internación por la gravedad que tenía. Entonces lo veíamos por primera vez y ese mismo día había que internarlo porque estaba grave. Y el 75% estaban infectados. Entonces estos números a nosotros nos dan un panorama de qué es lo que está pasando, ¿no? En los consultorios especializados. Eh, y por el otro lado, esto que les cuento del ataque de pie diabético, que es lo que ustedes van a ver en el tercer nivel, el ataque de pie diabético infectado, el isquémico con isquemia progresiva y la neuroartropatía de Charcot en su fase aguda, porque la neuroartropatía de Charcot crónica no entra dentro de la definición de ataque de pie diabético, sino que entra la aguda, requiere una rápida intervención, es algo agudo y grave que hay que resolver y que va por otras rutas asistenciales. Entonces, fíjense cómo yo estoy mostrando dos panoramas. Estoy hablando de la prevención y de consultorios de atención primaria y prevención primaria, y estoy hablando del ataque de pie diabético, que es lo que más urge, lo emergente, lo grave, lo que necesita rutas rápidas de acceso y en el medio, lo que podemos atender en el segundo nivel, que nos van a derivar de un lado, nos van a derivar del otro, y nosotros a su vez también podemos redireccionar. Entonces, la prevención es, como conclusión, el pilar fundamental, requiere tiempo y planificación. Nosotros para hacer prevención tenemos que planificar, tenemos que gestar consultorios de prevención en todos lados, porque cuantos más consultorios de prevención tengamos, mejor nos va a ir que estar centrada en la persona, la mirada tiene que ser una mirada certera porque esto es complejo. Y todo lo que hagamos sirve para que esa persona, si ya se ulceró, esté días libres de ulceración, porque esto es un síndrome, no es un hecho aislado, es un síndrome, es una patología que el paciente la tiene a lo largo del tiempo y que nosotros lo que tenemos que hacer es mantenerlo libre de úlcera. Nuestros esfuerzos tienen que estar para que esa persona esté libre de úlcera. El ataque de pie diabético es una emergencia, requiere una intervención rápida, inmediata, hospitalización, equipo multidisciplinario, y que las rutas asistenciales adecuadas, claras, establecidas, consensuadas, hay que consensuarlas con muchos otros y adaptadas al lugar, es una prioridad. Realmente que nosotros trabajemos en las rutas asistenciales es una prioridad porque es la manera de poder salvar pies de una mejor manera, de una manera más eficiente. Y les muestro parte de las personas que hacen conmigo esto, de trabajar mucho en prevención. Nosotros hacemos este hospital de día para personas con diabetes desde el 2019 y estamos felices con esto porque es nuestro espacio de prevención en el que salvamos muchos, muchos pies. Les agradezco muchísimo la atención, les dejo el QR de todo lo que hacemos en el comité de pie, ahí van a encontrar material para equipo de salud, material también para las personas con diabetes para que puedan ver en las salas de espera y les agradezco muchísimo que estén acá en este horario y poder compartir con ustedes esto que es parte de mi trabajo diario. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Espérame que como tenemos varios aparatos nos da feedback. Eh, bueno, siempre te agradezco un montón, pero antes de eso quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda.
que ya dicho sea de paso, has dado el QR donde podemos revisar todo lo que a prevención, manejo en primer nivel, evaluación de 1, 2, 3 minutos podemos hacer. Sí, el examen de los 3 minutos es para prevención primaria, se usa para prevención primaria. Y después hay otro que lo creamos en el comité con Rubén Saurral. Rubén Saurral es el que más trabajó en ese material, le pusimos de nombre fondo de pie. ¿Y fondo de pie por qué? Porque es para trabajar en el segundo nivel. Es para hacer un examen más exhaustivo, hacer diagnóstico de neuropatía, ir más en profundidad con la evaluación del pie. Entonces, el fondo de pie está pensado para el segundo nivel, que es un trabajo del comité, y el examen de los 3 minutos es un trabajo de Armstrong, que nosotros lo españolizamos, em, y está para la atención primaria. Excelente. Bueno, mi Erika, no me queda más que agradecerte enormemente. Conozco tu trayectoria. Sí, realmente conozco todo el tiempo que pasas atendiendo el pie diabético en docencia, congresos, armando programas, diplomados, todo. Y pues este tiempo que nos dedicas y nos regalas es sumamente valioso. Te lo agradezco de corazón. Sé que lo haces por nuestra amistad, porque amas el pie diabético. Y bueno, eres parte de nuestra familia, ¿sí? Te seguiremos molestando. Te lo agradezco mucho. Y te mando un fuerte abrazo, un beso en la distancia. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá les haya generado inquietudes y estímulo para poder revisar los pies de las personas con diabetes. Ni lo dudes, aquí están diciendo es por qué no las adoptas y te las llevas a Argentina. Que vengan, recibo de todas partes. Ya vamos a coordinar probablemente una pasantía. Bueno, Bueno, gracias, Erika. No te quitamos cuídense más mucho. tiempo. Gracias a ustedes. Eh, bendiciones y estamos en contacto. Así es, así es.